Bueno, como ya hablábamos el otro día, ya sabéis que las competencias son características, habilidades personales innatas, es decir, o se tienen o no se tienen, aunque son susceptibles, evidentemente, siempre de mejorar con la experiencia y que en un contexto laboral pues nos permiten conseguir resultados ya no buenos, sino excelentes. Es decir, podríamos decir que son aquellas habilidades que diferencian el buen rendimiento de un rendimiento excelente. Es decir, bueno, pues de aquellos profesionales que logran mejores resultados, a lo mejor con la mitad de tiempo, la mitad de esfuerzo, o que duplican, bueno, pues a lo mejor los resultados de otros compañeros, ¿no? Para visualizar el ejemplo. Son innatas, pero podemos mejorarlas con la experiencia. Punto muy importante que ya adelantábamos el otro día. Al ser innatas, que hago mucho hincapié en esto, una persona un profesional, en este caso mejor dicho, sin experiencia profesional o con muy poquita experiencia profesional puede tener muy buenas habilidades para desarrollar un determinado puesto. Es decir, aquí nos alejamos en la entrevista por competencias o entrevista por incidentes críticos, ahora lo veremos que también se llama así, creo que el otro día Carmen lo decía. Nos alejamos completamente de la entrevista curricular. Punto súper importante que hay que coger ahora desde el principio. Es decir, aquí no vamos a hablar exclusivamente de la experiencia que tiene un profesional, de los años de experiencia o de bueno, pues un poco lo que ha hecho en cada puesto. Aquí hablamos de habilidades, es decir, una persona puede, siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque lo considero que es bastante visual, una persona un profesional puede tener excelentes habilidades para la gestión de equipos y no haber gestionado un equipo nunca. No tiene nada que ver. Evidentemente, si yo tengo muy buenas habilidades para gestionar un equipo, si destaco a lo mejor en liderazgo, en desarrollo de personas o en dirección de personas, evidentemente, si el entorno me facilita por la experiencia, por mi propio puesto, el desarrollar esas habilidades, el nivel en el que aparece la competencia se incrementará con el tiempo. Pero yo ya tengo esa competencia, yo ya tengo esa habilidad. Igual que a lo mejor hay un profesional, pongamos X, un ejemplo, que ocupa una dirección, pongamos, no sé qué ejemplo poneros, pero bueno, una dirección de ventas en una determinada empresa. Ese es su puesto, su experiencia ha sido esta, gestiona equipos desde hace muchos años y puede no tener habilidades para la gestión de equipos, ¿vale? Aquí nos alejamos completamente de la entrevista curricular y basándonos exclusivamente en la experiencia. Son innatas, pero pueden mejorar con la experiencia, ¿vale? Siguiente punto. Como os decía, habilidades innatas que mejoran con la experiencia y que nosotros medimos, que nosotros desde recursos humanos podemos observar a través de comportamientos, a través de conductas que han sucedido en situaciones pasadas. Y como ya adelantábamos el otro día, tienen un carácter predictivo, es decir, se basan en que si una conducta, si un comportamiento ha aparecido en un determinado momento en el pasado, esto incrementa las probabilidades, ¿no?, de que este comportamiento se pueda volver a repetir en un futuro. Nos basamos en un dato absolutamente objetivo. Si una persona, si un profesional ha llegado a hacer una determinada cosa, puede repetirla en un futuro. Si un profesional no ha llegado a tener una determinada conducta o a desarrollar en un momento dado un determinado comportamiento, nada me dice que en un futuro, ningún dato objetivo me garantiza que en un futuro ese comportamiento pueda ocurrir, ¿vale? Con lo cual, importantísimo también, ahora lo veremos en la entrevista, nos vamos a marcar desde el principio en situaciones, en conductas pasadas. El presente y el futuro, aquí en este tipo de entrevista, se obvia absolutamente, ¿vale? Bueno, como el otro día ya lo comentábamos, que hay distintos tipos de escenarios de competencias. Tendréis libros luego, si el tema os interesa, hay muchísima bibliografía para completarlo, pero bueno, al final hay diferentes diccionarios de competencias y cada autor pues propone algunos amplísimos, otros más reducidos,
y distintos autores proponen, bueno, pues diferentes competencias. Pero más o menos en un estándar, una generalización, en las que están divididas normalmente en 18 competencias, que creo que son las que yo os transmití en el módulo, en el curso anterior, que están divididas en las competencias de pensamiento, competencias puramente intelectuales, ¿vale? Competencias de autogestión, lo que se refiere a lo que nosotros somos capaces de hacer con nuestro tiempo y nuestra tarea, competencias relacionadas con la sensibilidad social, con la relación con los demás, pues por ejemplo trabajo en equipo, comprensión interpersonal, bueno, pues temas quizás relacionados pues, con la empatía, con el desarrollo de relaciones profesionales y networking, y competencias basadas en la gestión de relaciones, que aquí pues incluiríamos también todas las que están relacionadas con gestión de equipos, por ejemplo. ¿Vale? Siguiente. Tipos de competencias, que esto también lo veíamos el otro día, así que pasamos rápido. Las competencias genéricas dentro de una organización, una determinada empresa, una determinada compañía, tiene sus, como bien sabéis, tiene sus valores, su política, su visión de compañía y el tipo de profesionales que quiere integrar en ella. Y esto es diferente en función de si hablamos de una multinacional americana, una empresa nacional española, una pyme o una filial de una empresa europea que está aquí en Madrid, ¿no? Al final, bueno, pues cada uno tiene su visión, cada uno tiene su política y las competencias genéricas son aquellas que la empresa busca para todos aquellos empleados o aquellos, sí, empleados de su propia compañía, independientemente de la posición que ocupen. Es decir, da igual que sea una posición de un director de unidad de negocio, que de un delegado de ventas, que de un assistant o que de un auxiliar administrativo. Es decir, es un tipo de competencia que se busca en todos los empleados de la compañía y que están más relacionados, pues, como os decía antes, como veis ahí, ¿no? Con temas de visión de empresa, de imagen de empresa y más relacionados pues, con temas de ética, de integridad, de estar comprometido con la organización. Y las competencias específicas para el puesto que se definen en función de la posición del puesto que queremos cubrir, ¿no? Pues al final los profesionales que se dedican a marketing tienen que tener normalmente una serie de competencias comunes porque son lógicas en su posición y porque ayudan al mejor desempeño de su trabajo, como puede ser pues la creatividad, ¿no? Que es el pensamiento conceptual, el pensamiento analítico, la orientación al cliente, la orientación a resultados, y un profesional de ventas a lo mejor debe destacar por temas más de negociación, de impacto de influencia, de desarrollo de relaciones, también de orientación al cliente, pero bueno, el perfil competencial varía en función de la posición que queremos buscar, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? La definición también, que aquí entraría un tema también amplísimo, pero bueno, la definición de los perfiles de competencias asociados a determinados puestos, ¿no? Que mejoran su desempeño. Pues aquí es donde tendríamos todo el tema o podríamos incluir ya no solo la gestión de competencias, sino la definición de perfiles, que ya sabéis que también es un tema bastante complejo y bastante arduo. Vale. Ya pasamos a lo que es la entrevista por competencias y los tipos de entrevista por competencias que se pueden dar o que podemos emplear, ¿vale? La entrevista por competencias, como creo que decía Carmen el otro día, porque creo que fue Carmen, también se denomina entrevista de incidentes críticos, ¿vale? Que puede ser la entrevista de incidentes críticos focalizada o no focalizada. Estos son los dos tipos de entrevista por competencias que podemos hacer. ¿Por qué se llama, sí, verdad, Carmen? ¿Por qué se llama entrevista de incidentes críticos? Porque, volviendo a lo que comentábamos el otro día y al repaso que hemos hecho, nos basamos en situaciones profesionales concretas, en ejemplos profesionales concretos que ya han sucedido. Por eso hablamos de incidentes críticos. Vamos a empezar por la no focalizada, que normalmente cuando queremos
cuando nos enfrentamos a un candidato, a un profesional y queremos saber qué perfil tiene, cómo es, en qué destaca, es la más útil, porque no nos focalizamos en ninguna competencia. Es decir, nosotros vamos a determinar en la entrevista todas aquellas competencias que tiene el entrevistado, independientemente del puesto que estemos buscando. Normalmente tú entrevistas a un profesional para un determinado puesto, pero aquí, con este tipo de entrevistas, tú buscas absolutamente o determinas si la haces bien, ya lo comentábamos el otro día, si el entrevistador está lo suficientemente experimentado y conoce la técnica, determinar todas aquellas competencias que esta persona tiene, ¿vale? Aquí cómo se plantea, ¿no? Pues en este caso se plantean situaciones abiertas, es decir, ejemplos abiertos a elegir por el candidato. Normalmente, y esto es muy importante, suelen ser muy genéricas. Ahí tenéis un ejemplo. Le podríamos preguntar, cuéntame una situación, ahora lo veremos al detalle cómo se hace porque no es tan simple, pero bueno, para que os hagáis una idea. Cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista, súper importante, ya la veíamos el otro día, tiene que ser, nos vamos a centrar en el papel del candidato, del profesional, que haya sido positiva para ti en este último año. La marcamos en un marco temporal concreto, de como máximo 2 años. Ahora lo veremos. Aquí también súper importante, veis que en este ejemplo yo he puesto cuéntame una situación que haya sido, de la que haya sido protagonista, que esa parte falta, pero bueno, importante, de la que haya sido protagonista, que haya sido positiva para ti en este último año. Podemos preguntar por una situación negativa, perfectamente, o una situación que de la que guardes buen sabor de boca o mal sabor de boca. Porque el fin de la situación no interfiere en las competencias, es decir, un candidato, un profesional nos puede contar un ejemplo, una situación profesional, imaginaros qué es lo que suele pasar, a lo mejor de conflicto con un cliente, de un conflicto que no se ha solucionado, que ha sido desagradable para él, que incluso a lo mejor, pongámonos en el caso extremo, se ha llegado a perder el cliente, pero eso no interfiere en las competencias que salen del candidato. El que una situación acabe bien o acabe mal no determina que las competencias vayan a salir unas mejores o peores o vayan a salir unas competencias que de otra manera no hubieran salido. ¿De acuerdo? El final es independiente. Le preguntamos normalmente, sobre todo en un primer momento, en una primera pregunta, tendemos a preguntar por situaciones positivas para que el candidato se sienta cómodo, ¿vale? Es más por un tema personal, para que busque algo agradable para él y como vamos a profundizar mucho y es una entrevista, entre comillas, pero larga, en la que se profundiza para el entrevistado no, pero para el entrevistador sí que es cierto que puede ser un poco tediosa, hay que mantener mucho la concentración, pues sí es importante que el entrevistado se sienta a gusto y entonces siempre es más agradable contar algo positivo de ti o algo positivo que te ha pasado que algo negativo. Pero si nos cuenta algo negativo, es perfectamente válido. O si nosotros lo preguntamos, perfectamente válido. Vamos a obtener las mismas competencias. De hecho, lo que se suele hacer, yo por ejemplo lo que suelo hacer cuando las hago no focalizadas, es preguntar en un principio por una situación positiva, que me cuente algo agradable que haya sucedido y después de terminar esa situación que me cuente una negativa. ¿Vale? Poco pues también pues para ver un poquito cómo se desenvuelven distintos entornos, ver la comunicación, pero a nivel competencial, las competencias que salen en una y en otra no tienen por qué diferir en nada, ¿vale? Esta es la no focalizada. La focalizada, pues como bien dice la palabra, pues en esta entrevista lo que hacemos es ir a detectar, a ver si aparecen unas determinadas competencias que estamos buscando. ¿Esto cuándo es útil? Pues, por ejemplo, yo que me dedico yo no trabajo en compañías, sino que trabajo como consultora externa, pues esto a mí me resulta muy útil cuando un cliente me pide una determinada posición, imaginemos, me solicitan un director de unidad de negocio.
Y ese ese cliente me facilita un perfil de las competencias que requieren para el puesto. Y a lo mejor, pongamos, aparece liderazgo en un nivel X, nivel 3, nivel 4, dirección de personas en un nivel 2, desarrollo de los demás en un nivel 3, pensamiento analítico, por ejemplo, en un nivel 4, e impacto de influencia mínimo en un nivel 3, ¿vale? Pues yo, como ya tengo ese perfil de competencias, puedo ir directamente a preguntar por situaciones en las que es fácil que si esa competencia existe, surja esa competencia. Aquí también el peligro, no peligro, pero el relativo peligro de la entrevista por incidentes críticos focalizada, que es muy útil, es que podemos tender el entrevistador, que eso es un sesgo del entrevistador, podemos tender a, a intentar sacar competencias donde no las hay, ¿vale? Esto ya lo comentaba el otro día y es un tema en el que hay que ser muy estricto, iba a decir soy muy estricta, pero en realidad la entrevista por competencias es estricta y objetiva, es decir, si un profesional no tiene una determinada competencia, no la tiene. Si no aparece y tú has hecho bien tu trabajo y tienes la formación y la experiencia necesaria para hacer este tipo de entrevistas, es que esa persona no tiene la competencia. Tú no puedes inventarte o no puedes tender a ver las cosas de una manera más positiva o a darles otra interpretación para que una competencia que no está aparezca. Si no está, no está. Aquí hay que ser absolutamente objetivos, ¿vale? Entonces, como os decía, es útil cuando el cliente nos da un perfil de competencias porque podemos orientar nuestras preguntas a detectar este tipo de competencias, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Si no aparece, no aparece. Exactamente igual que en la no focalizada, pero a lo mejor aquí podemos tender a abrir más la mano. No hay que abrir la mano. O sea, hay que ser objetivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que es el ejemplo que os ha puesto aquí. Imaginemos que en mi perfil una de las competencias que me piden es impacto e influencia, que en otros manuales, en otros diccionarios de competencias se llama negociación, ¿vale? Pues podemos preguntar al candidato, al profesional, cuéntame una situación de la que hayas sido protagonista, falta esta parte pero súper importante, en la que hayas tenido, que haya sucedido también en este último año, ¿vale? Volviendo un poco al marco temporal, lo veremos, que no nos cuente algo que ha ocurrido hace 5 años. Cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista, que haya sucedido en este último año, en la que hayas tenido que convencer a alguien para que hiciera algo. Aquí, como veis, ya le estamos enmarcando de una manera evidentemente no muy directa, porque no podemos tampoco dar pistas, o sea, no podemos decir cuéntame una situación en la que has tenido que negociar con un cliente, pues a lo mejor le estamos orientando demasiado, ¿no? Pero bueno, de una manera más sutil, de una manera general, pues convencer a alguien, quien sea, para que hiciera algo. Aquí evidentemente os pueden preguntar, ¿convencer a quién? A un cliente, a mi jefe, a un compañero, pues no sé, es indiferente. Siempre cuando nos hagan este tipo de preguntas es un poco lo que os comentaba con la situación positiva y la situación negativa. El comportamiento, la conducta está si convenzcas o intentes convencer a un compañero, a un jefe o a un cliente. Aunque a nosotros nos parezca que es muchísimo más complicado hacer cambiar de opinión a lo mejor a un cliente externo que a un cliente interno, no es verdad. Es decir, al final, aquí lo que vamos a medir son las estrategias, los comportamientos y las conductas que realiza una persona para conseguir el objetivo de hacer que otra cambie de opinión. Que esa otra tenga X título u otro no resta importancia a la situación, ¿vale? Esto también hay que tenerlo muy claro. Vale. Ahora voy a intentar explicar, ¿vale? Punto por... Sí, dime, Daniel. No, no.
En el caso de candidatos sin experiencia, ¿vale? Aquí imaginemos, por ejemplo, a alguien que acabe de terminar su formación. Hay que intentar que se centre en los aspectos, o sea, que no tenga experiencia laboral, pero que acabe de terminar pues, su formación, un curso o la universidad o la academia, lo que esté estudiando. Hay que intentar que se centre en aspectos lo más laborables posibles, ¿no? Es decir, no lo que has hecho con tus amigos, a lo mejor, porque al final ahí entran variables muy subjetivas. Lo que podemos hacer, y a mí me ha pasado muchas veces, porque yo he trabajado, por ejemplo, durante bastante tiempo con un cliente que, de hecho, que tenía, de hecho, un perfil de competencias súper exhaustivo y súper elaborado y nos, nos contrató, en nuestro caso me contrató a mí, para seleccionar candidatos con muchísimo potencial para incorporar a la compañía desde junior, desde recién licenciados, no nada más terminaba la carrera. Entonces, yo tuve que entrevistar a muchísima gente, muchísimos profesionales que no, que no tenían experiencia laboral, pero sí tenían pues su experiencia académica, con compañeros, pues cada uno dentro de lo que había estudiado, pues de su curso, su máster, su universidad, lo que hubiera sido, ¿vale? Entonces, las entrevistas por competencias las enfocaba en situaciones marcadas en ese sentido. No con amigos, pero por ejemplo, pues sí, a lo mejor desarrollando un trabajo de la carrera o un trabajo del máster. Es decir, siempre tender a lo más profesional posible, ¿vale? Siempre. Las competencias van a salir igual, ¿eh? Aunque el candidato, de hecho, cuando ocurre esto, cuando entrevistamos a alguien sin experiencia profesional y le contamos esto, tiende a ponerse nervioso. Es normal, porque dice, ¿qué le voy a contar yo? O sea, ¿qué experiencia profesional le voy a contar yo? Pero la gente que es, y esto es una cosa que a mí se me quedó grabada de una jefa que tuve yo hace muchos años, la gente que es buena, y la gente que es buena en un trabajo de la facultad, por poner un ejemplo, y es buena en una empresa. Es decir, la gente que tiene buenas habilidades y que tiene buenos comportamientos según qué entornos, los va a tener. O sea que también hay que tranquilizarles en ese sentido, enmarcarles en una situación dentro de lo más profesional posible, no hablando de amistades y no hablando a lo mejor de vida personal, y ya está, ¿vale? Es un poquito más complicado, pero salen igual. Exactamente, exactamente, exactamente. O por ejemplo, pues no sé, yo recuerdo pues mi época de la facultad, pues a lo mejor el típico grupo, ¿no? De compañeros que tenías que manejarte con gente que no hacía el trabajo, gente que no trabajaba, pues si te pones a pensar, sacas cosas, ¿vale? Y a lo mejor necesita más tiempo, pero nosotros le vamos a dejar, ahora lo veremos, nosotros al candidato al que vamos a entrevistar le vamos a dejar tiempo para pensar, el que necesite, ¿no? 3 horas, pero le vamos a dejar tiempo para pensar, ¿vale? O sea que siempre a lo mejor él va a tender a ponerse nervioso, pero nosotros le tranquilizamos, le digo que le decimos que lo piense, le podemos poner ejemplos, pues como esto, oye, pues piensa en trato con profesores, piensa en equipos de trabajo, piensa en grupos que haya realizado y al final sale, ¿vale? Bueno, seguimos. Eh, Voy a empezar a explicar lo que es, a ti, Daniel. Entonces voy a empezar a explicar lo que es un poquito la estructura de la entrevista, ¿vale? Eh, Voy a empezar, aquí no figura, pero lo voy a poner un poquito para ponerlos en antecedentes. A la hora de realizar una entrevista de incidentes críticos, sea focalizada o no focalizada, primero vamos a ver el ejemplo de no focalizada, de entrevista abierta. Yo asumo, yo desde mi posición de recursos humanos y en general, que ese candidato tiene que haber tenido una entrevista previa, normalmente telefónica, no vamos a entrevistarle 2 veces en persona, una entrevista previa telefónica en la que le hayamos hecho una entrevista curricular a conciencia. Es decir, no lo típico de llamar al candidato y, y decirle, oye, ¿qué has estudiado? ¿Cuánta experiencia tienes? Estar 2 minutos y citarle para la entrevista. No. Cuando hablo de una entrevista telefónica previa con contenido, pues que nos cuente toda su trayectoria profesional, desde su formación hasta la actualidad,
los motivos de los cambios, el por qué se ha ido cambiando, incluso preguntarle por su situación pues personal, o sea, a lo mejor no de una manera muy directa, pero bueno, sí, sí un poquito detectar pues por las motivaciones o los intereses que puede tener en un futuro. Preguntarle por su salario, por la situación salarial que tiene actualmente. O sea, una entrevista en profundidad, larga. Por mucho que sea telefónica, se pueden hacer entrevistas telefónicas muy buenas, ¿vale? Y muy completas. Entrevistas curriculares, como si fuera en persona, pero al teléfono. Entonces, la entrevista por competencia se asume eso, que nosotros la entrevista curricular ya la tenemos hecha, ¿vale? Entonces, cuando detectamos que ese candidato en esa primera entrevista telefónica, cuando detectamos que puede ser opción para nuestro proyecto, porque ya tenemos toda la información curricular necesaria a priori de esta persona puede encajar, entonces es cuando la citamos para la entrevista por competencia. Entonces, cuento todo este rollo previo para que quede claro que en la entrevista por competencias nosotros nos vamos a centrar en hacer una entrevista por competencias, porque son muy largas, duran mínimo 1 hora y media, 2 horas, pueden llegar a durar y no podemos hacer una entrevista curricular previa. El currículum lo tenemos que tener claro de antes, los años que ha estado en cada empresa, por qué se ha ido cambiando, qué quiere, qué no quiere, qué motivaciones profesionales tiene, aunque luego por ejemplo, en el tema de motivaciones profesionales, volvamos a hablar en la entrevista personal, al final de la entrevista personal, pero no podemos repasar el currículum entero otra vez. Entonces, la entrevista por competencias siempre empieza en el que, bueno, nosotros nos presentamos nuestra compañía, bueno, hacemos una introducción, sobre todo, esto en general siempre, para que el candidato se sienta cómodo, y luego le explicamos lo que va a suceder a partir de ese momento. Entonces, lo explicamos con transparencia, es decir, decimos, mira, después le comentamos, bueno, pues mira, me presento, tal, te voy a contar un poquito cómo va a ser la estructura de esta entrevista. Pues yo quiero, en un rato, primero vamos a hablar de tu última situación profesional, de lo que estás haciendo ahora mismo, de tus funciones y responsabilidades, pero pasados unos 10 minutos que me cuentes brevemente lo que estás haciendo ahora mismo para refrescar un poquito la información y sobre todo, esto no se lo decimos, pero es para que el candidato, para que el profesional se sienta cómodo y se vaya soltando, ¿vale? Decimos, después de que nos cuentes un breve resumen de lo que estás haciendo ahora mismo, pero un resumen de 10 minutos, te voy a te voy a preguntar por una serie de situaciones profesionales de las que hayas sido protagonista, que hayan sucedido en este último año. Luego te contaré un poquito mejor, o sea, en este momento no le explicamos todo, porque ya veremos que hay que explicarlo muy bien, pero para que ella sepa que tiene que pensar en ejemplos, en situaciones profesionales concretas. Entonces, primero, hacemos un repaso de lo que está haciendo ahora mismo, de la posición que ocupa ahora mismo, nada, breve, 10 minutos, y luego ya vamos a pasar a que me cuentes una serie de ejemplos. Yo te voy a pedir que me pongas una serie de ejemplos profesionales y luego ahí iremos profundizando, pero luego te cuento. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Primero, y como decía, para que el candidato se sienta cómodo, se entre en calor, por decirlo de alguna manera, contando lo que está haciendo ahora mismo y para que ya vaya ubicando su mente a lo que va a pasar después. O sea, ya se vaya centrando en que no va a ser una entrevista curricular, en que yo le voy a pedir una serie de cosas y que él tiene que ir pensando en situaciones profesionales que considere pues relevantes o importantes para él, ¿vale? Entonces, él ya lo irá pensando, ya irá entrenando un poquito el cerebro en ese sentido. Durante esos 10 minutos que el profesional nos está contando lo que está haciendo ahora mismo, cuando alguien te cuenta sus funciones, sus responsabilidades en su puesto actual, pueden surgir ya pues que incluso él mismo ponga ejemplos, ¿vale? ¿Esto a nosotros de qué nos vale? Esto no nos vale para codificar nada porque esta parte no es la entrevista por competencias, pero sí nos vale para, como veis ahí, coger pistas, ver un poquito por dónde va el candidato. ¿Qué tipo de situaciones puede poner? O si tiene problemas para pensar en algún ejemplo concreto, en alguna situación concreta,
atendiendo a lo que él nos ha contado en esos 10 minutos de lo que está haciendo ahora mismo, pues podemos proponerle, oye, pues me decías que ahora mismo llevabas un proyecto con un cliente muy importante. Cuéntame esta situación con este cliente, ¿vale? Entonces, estos 10 minutos de charla de candidato para entrar en calor, en materia, a nosotros no son muy útiles, pero para eso tenemos que estar, como decía antes, es una entrevista costosa para el entrevistador. Para el entrevistado no, pero para el entrevistador sí, ya lo veréis ahora. Entonces, ya tenemos que estar practicando la escucha activa desde el principio para anotar un poquito todas aquellas pistas que nos puedan luego ayudar a sacar lo máximo del candidato, ¿vale? Empezamos, como veis ahí, enseñamos al candidato a centrarse en datos específicos, es decir, ya hacemos que, como decía antes, que su cerebro se adapte a lo que va a pasar después, que ya no vamos a hablar de he estado 5 años en esta empresa o he estado 3 en la otra. Vamos a hablar de ejemplos concretos, ¿vale? Y esto, la información que obtenemos en estos 10 minutitos previos, ¿vale? Es muy útil, como volviendo hacia atrás, cuando el candidato no tiene experiencia profesional, porque así nosotros pues nos cuenta, oye, pues en la facultad estaba haciendo esto y lo otro y tal, pues nosotros luego, si él tiene problemas, él o ella tiene problemas para poner ejemplos concretos, le podemos orientar, ¿vale? Y no se le ocurren situaciones para relatar. Entonces, nada, punto número 1, con una entrevista telefónica previa curricular exhaustiva, citamos a entrevista en personal, nos presentamos, porque evidentemente eso es siempre lo primero, que el candidato se sienta cómodo y se sienta acogido, que haga un repaso de su posición actual, 10 minutos, y nosotros ya le vamos enseñando un poco lo que va a pasar y vamos abriendo el oído para detectar posibles situaciones que puedan surgir o para ayudar al candidato si es necesario, ¿vale? Vale, entonces ya pasamos, que ahora lo veremos en un esquema, pero os voy contando. Ya pasados estos 10 minutos, cuarto de hora en el que el candidato nos empieza a contar lo que está haciendo ahora mismo, cuando termina, le dejamos terminar y ya entramos en materia. Le decimos, bueno, pues como te comentaba anteriormente, a partir de ahora, en la entrevista, te voy a preguntar por una serie de situaciones profesionales de las que hayas sido protagonista durante este último año. Ahí pongo como mucho 2 años. En la teoría, o sea, la teoría pura de la entrevista de incidentes críticos, pueden contarnos situaciones que han sucedido hasta hace 2 años. Más allá, yo siempre tiendo a decir último año. 2 años ya me parece abrir demasiado. Siempre se puede hacer, pero me parece abrir demasiado margen. ¿Por qué nos centramos en el último año o en los últimos 2 años como mucho? Porque lo recordamos mejor. Al final recuerdas mejor lo que tienes más reciente, evidentemente, que las cosas que han sucedido hace 10 años. Y da menos margen de error y evidentemente menos margen a la imaginación y al adornar las cosas y a la mentira. Aunque la verdad es que es bastante difícil mentir en una entrevista por competencia. Es bastante complicado, por no decir imposible, porque se nota, ¿vale? Pero bueno, ya le invitamos a que piense en una situación. Aquí, como decía antes, si partimos del ejemplo de entrevista no focalizada, podemos empezar con una situación positiva. Decimos, mira, cuéntame una situación profesional de la que haya sido protagonista, que haya sucedido en este último año, que haya sido positiva para ti, ¿vale? La situación también le explicamos. Esta situación no tiene que ser excesivamente larga en el tiempo. Es decir, tampoco nos interesa que nos cuente un ejemplo concreto que dure 1 año, porque nosotros nos vamos a perder, no vamos a poder profundizar y él no lo va a hacer bien. Al final, una situación profesional que dura 1 año, ya de concreta tiene poco, ¿no? Lo ideal es que dure pues unos meses, ¿vale? Le explicamos y se lo explicamos con estas palabras, que la situación, que el ejemplo que nos ponga tiene que tener un principio, un nudo y un desenlace, como una novela, exactamente igual, y que él tiene que marcarnos esas partes. Es decir, le decimos, ¿qué partes va a tener esta situación? ¿En cuántos capítulos la dividirías esta novela? Entonces,
te suelen decir, pues mira, el primero que sería la introducción, que es cuando yo llamo a tal cliente. El segundo capítulo, que sería el nudo, que es cuando yo decido que tengo que hacer tal cosa. Y el tercer capítulo, pues el resultado cuando yo obtengo el beneficio tal, ¿vale? Entonces ellos mismos van poniendo como sus títulos. Pero nosotros le exigimos que nos diga qué capítulos le pondría y cómo los llamaría, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Para que él se vaya metiendo en esa situación, volviendo al pasado, recordándola perfectamente y para que nosotros tengamos cierto orden. Es decir, que sepamos cuándo empieza un capítulo y cuándo empieza otro. Porque nosotros, a partir de ese momento vamos a decir, bueno, pues empecemos por el principio. Me decías, empieza, el primer capítulo sería cuando tú llamas al cliente tal, cuéntame. Y entonces vamos de una manera organizada, capítulo por capítulo, sin saltarnos nada. Le recalcamos 40.000 veces, esta es una entrevista muy repetitiva, en la que él tiene que ser el protagonista. Y le decimos claramente, cuando hablamos de que tú tienes que ser el protagonista, es que nos vamos a centrar en tu papel en la situación, en lo que tú hiciste, en lo que tú dijiste, en lo que tú pensaste y en lo que tú sentiste. Y además yo lo suelo decir súper claramente. El papel que han llevado a cabo otras personas no me interesa, o sea, que no me lo cuentes. Lo que ha hecho tu jefe, tus compañeros, pues a lo mejor un determinado cliente, me interesa en relación a la situación, pero no lo que ellos hicieron, solo me interesa lo que hiciste tú. Esto si hay que repetirlo 40 veces, se repite 40 veces. Y además veréis cuando lo empecéis a hacer que hay que hacerlo, ¿vale? Porque la gente tiende a irse al plural. Bueno, como veis, puede ser una situación focalizada o no focalizada. Vamos a empezar con un ejemplo de una no focalizada, ya os lo he dicho. Y antes también de comenzar a relatar esta situación, al margen de decirle cuánto tiempo dura, qué capítulos tiene, cuándo empezó, cuándo terminó, cuál es el nudo, también le decimos, dame un resumen de la misma, como si fuera la sinopsis de una novela igual, o la sinopsis de una película. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Resúmeme de qué va. Pues te puede decir el profesional, por ejemplo, pues de un trato que tuve que hacer con un cliente que no me quería recibir y al final me recibió, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Al margen de que él también se centre mucho más, nos centra mucho más a nosotros, porque si a mí un candidato, el profesional, me dice que la situación que me va a contar va, en este caso, de un cliente al que he tenido que enfrentarse, hasta que consiguió convencerle de algo, hasta que consiguió que le recibiera, ¿yo qué voy a pensar en esta situación? En esta situación pueden surgir competencias como orientación al cliente, como negociación, como impacto e influencia. Es decir, yo ya también educo mi mente a lo que puede surgir después, ¿vale? Nos da pistas, ¿de acuerdo? Y ahí pongo también podemos detectar intenciones y posibles filones. ¿A qué llamamos filones en este tipo de entrevistas? Llamamos filones digamos, puntos clave dentro de la situación que nos están contando, que son las que determinan prácticamente todas las competencias que se van a generar, ¿no? Pues hablábamos, en este caso por supuesto que sería muy claro, pero si me están diciendo que me van a contar una situación en la que han convencido a un cliente para que haga algo y ha obtenido un resultado estupendo, pues entonces yo ya digo, bueno, aquí me va a salir orientación al cliente en principio clarísimamente y orientación al logro. Entonces aquí tengo que rascar, tengo que pinchar en esta parte, ¿vale? Y luego las intenciones. Veíamos el otro día que hay competencias que se diferencian unas de otras, aunque luego teóricamente leídas parezcan muy diferentes, luego en la realidad no es así, que se diferencian por el objetivo que mueve la conducta, por la intención que mueve mi conducta. Y aquí, en este primer resumen que nos hace, lo podemos detectar, ¿vale? Y luego también le preguntamos por las personas que pueden aparecer en la situación. Jefes, compañeros, clientes. ¿Por qué? Porque estas personas van a aparecer, es evidente, o sea, y tienen que aparecer, o sea, para que la situación esté bien narrada, tienen que aparecer lo que habló con su jefe, lo que le dijo el jefe a él, lo que
lo que fue moviendo con los compañeros o con los clientes. Pero tiene que aparecer de una manera, como decía antes, accesoria dentro de la situación, relatada dentro de la situación, no como protagonistas de la situación. Entonces, para que nosotros también sepamos que otras personas pueden surgir, ¿vale? Vale, en este momento, cuando estamos explicándole todavía cómo enfocarse en esta situación, nosotros qué tenemos que tener en cuenta el entrevistador. El papel del entrevistador es súper importante. Tenemos que recalcar, ya lo decía antes, 20.000 veces el nivel de detalle que esperamos. Es decir, le decimos, cuéntame esta situación como si fuera una película, como si fuera un libro. Y me comentas y me relatas lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, lo que tú pensaste y lo que tú sentiste en cada momento. Luego, resalta que lo que buscas es el papel del entrevistado, ya lo veíamos antes. Lo que me interesa es el papel que jugaste tú, lo que tú hiciste, ¿vale? El yo, o sea, podemos llegar a explicarle el yo en la primera persona del singular. No me interesa lo que hiciste, las cosas que llevaste a cabo en equipo o en colaboración con tu jefe, es decir, el plural no, todo desde tu acción, ¿vale? Tenemos que dar tiempo para pensar, para que el candidato se ubique y piense en la situación que mejor le venga a la mente. Si el entrevistado, que puede ocurrir y pasa bastantes veces, se pone nervioso y no recuerda ninguna situación, le ofrecemos ayuda. Le decimos, oye, pues mira, por ejemplo, pues a lo mejor con un cliente o sin dar demasiado dato, pero intentamos guiar, ¿vale? Y le avisamos de las interrupciones a lo largo de la entrevista. En este tipo de entrevista, el entrevistador, o sea, en este caso nosotros, no paramos de interrumpir. Y es lo que hay que hacer para hacerla bien. Si no interrumpes, la estás haciendo mal. Porque nuestro papel es coger como si fuera pues una película, como si fuera el metraje de una película, ir hacia adelante e ir hacia atrás, continuamente. Y cuando hemos dado 3 pasos para adelante, si vemos que podemos sacar más información de otra cosa que he comentado, volvemos para atrás y volvemos a preguntar. O sea, el papel aquí nuestro es muy laborioso y es muy trabajoso, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces tenemos que avisarle de que le vamos a interrumpir y tenemos que avisarle, que aquí no figura, pero apuntarlo, que vamos a escribir muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora lo veremos, tenemos que recoger las palabras textuales, tenemos que transcribir las palabras textuales que ha dicho el candidato, ¿de acuerdo? Textuales, para luego ir a nuestro diccionario de competencias y codificar. Entonces, vamos a escribir mucho y tenemos que escribir mucho. Si en una entrevista de este tipo el entrevistador no está todo el rato escribiendo y no está todo el rato preguntando, yendo hacia adelante, yendo hacia atrás y interrumpiendo, no está haciendo bien la entrevista, no está profundizando bien, ¿vale? Entonces de esto hay que avisarle al candidato para que no se sienta incómodo. Vale, entonces aquí, de una forma un poquito más, aunque esto es muy práctico, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar teóricamente que quede claro de la mejor manera posible. Entonces aquí veis, te decimos, cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista en este último año que haya sido positiva para ti. Entrevista de incidentes críticos no focalizada, ¿vale? Porque empezamos por no focalizada. Aquí podríamos haber preguntado negativa, nos da igual, ¿vale? ¿Cómo comenzó esta situación? ¿Cómo terminó? ¿En qué capítulos la dividirías? ¿Vale? Queda claro, como una novela, como una película, principio, nudo y desenlace. ¿Cuánto tiempo duró? No vamos a aceptar situaciones que duren 1000 años, súper largas en el tiempo, porque el candidato se va a perder y nosotros también. Entonces, si nos dice que duró un año, le decimos, piensa otra, ¿vale? Le recordamos las veces que sea necesario que nos interesa lo que él hizo en esa situación, su papel protagonista en esa situación, no lo que hicieron los demás. Le preguntamos quién va a aparecer en la historia, clientes, jefes, compañeros. Y le podemos preguntar cuál considera él que fueron los momentos principales de su intervención, ¿vale? También pues para remarcar nosotros y saber dónde tenemos que pintar. Y finalmente, cuando tenemos un poco todo esto dividido, tenemos nuestros datos, le decimos, cuéntame un resumen de esta situación, cuéntame una sinopsis. Y de esta sinopsis nosotros ya
podemos detectar hacia dónde va a tender la situación, qué competencias pueden ser, ¿vale? Vale. Entonces, una vez que hemos anotado todo esto, que lleva su tiempo, como digo, la entrevista por competencias dura 2 horas normalmente, pues una vez que tenemos todos estos datos recabados, volvemos al principio. Insisto, el entrevistador en este tipo de entrevistas acaba agotado y somos pesados. Pero esto hay que ser así porque si no, no está bien hecho, ¿vale? Entonces volvemos al principio. Le decimos, bueno, ahora que tengo una idea general de la situación, volvemos al principio y en esos capítulos que el candidato nos ha puesto, le decimos, empieza por el principio. ¿Cómo empezó todo? Y el candidato nos empieza a contar la situación, nos empieza a contar el ejemplo, ¿vale? Aquí diréis, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué preguntamos? Lo que tenéis ahí. El entrevistador, en la entrevista de incidentes críticos, solo puede hacer preguntas muy cerradas de este tipo. ¿Qué dijiste? ¿Qué te dijeron? Por ejemplo, dice, pues hablé con mi jefe, yo decidí que tenía que hablar con mi jefe para conseguir un determinado beneficio para tal cliente. Vale, entonces nosotros vamos profundizando. ¿Y qué dijiste a tu jefe? ¿Y qué te dijo él? ¿Y qué pensaste cuando él te contestó eso? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué ocurrió después? Fuera de este tipo de preguntas, no podemos preguntar nada más. O sea, no es como una entrevista, como os decía, curricular. No podemos hacer ninguna pregunta, ninguna, y esto es súper importante apuntarlo, que lleve al candidato a contestar algo que él mismo no diría de otra forma. Es una entrevista que vamos a centrarnos en la conducta. Y cuando nos centramos en la conducta y en el comportamiento, solo podemos preguntar qué dijiste, qué hiciste, qué sentiste y qué pensaste. Aunque parezca de broma, pero es que solo podemos preguntar esto. Y lo que podemos hacer es ir hacia adelante e ir hacia atrás en la situación para conseguir datos que a lo mejor no hemos obtenido. Por ejemplo, como imaginemos que el candidato nos está contando su ejemplo profesional y nosotros vemos que se ha saltado una parte, que a lo mejor está hablando de una reunión con un cliente y lo cuenta resumido. Dice, me senté con el cliente, tuvimos la reunión y luego salí yo muy contento de esa reunión, ¿vale? Por ejemplo. Ahí, ¿cuál es el papel del entrevistador? Decir, bueno, vuelve hacia atrás. Y ahí lo tenéis, parafraseando, porque no podemos decir nada que lleve al candidato a contestar algo que no contestaría de otra forma. Entonces le decimos, parafraseamos y le decimos, oye, Pepito, decías que tuviste una reunión con el cliente y que saliste muy contento. Palabras textuales que ha dicho él hace 2 minutos. Cuéntame exactamente en esta situación qué ocurrió. Entonces le volvemos como en la película, como en el metraje, le llevamos otra vez hacia atrás a esa situación y le decimos que se centre en esa situación. Entonces él empezará, pues fui a ver al cliente y me senté con él y entonces ahí para profundizar le decimos, bueno, ¿y qué le dijiste exactamente en ese momento? ¿Y qué te dijo él? ¿Y qué sentiste tú cuando le dijiste eso? ¿Qué pensaste cuando le dijiste eso? Es decir, en esta entrevista nuestra forma de obtener información es conductual, es así, no podemos hacerlo de otra forma. Por eso, ya os adelantaba, hay que interrumpir. Si un entrevistador no interrumpe en este tipo de entrevistas, no te la está haciendo bien, porque el candidato o la persona que está contando la situación evidentemente va a tender a resumir, porque no se da cuenta, entonces va a tender a resumir, no va a tender a contar las situaciones paso por paso. Tu trabajo, o nuestro trabajo, es que el candidato aprenda a contarlas punto por punto, paso por paso, ¿vale? Y ahí es donde sacamos las evidencias de las conductas de lo que esa persona hizo, ¿vale? Entonces, súper importante que el entrevistador solo puede preguntar de esta manera, o parafraseando, volviendo hacia adelante y hacia atrás. Igual te digo, si de repente vemos que la situación que nos está contando carece totalmente de interés en el sentido de que no va a haber conducta, eso uno lo detecta y en ejemplos en vivo se ve muy bien, pero si vemos que no va a salir nada, que no es una situación que tenga competencia, lo que hacemos es adelantarle
como el metraje de la película. Decimos, bueno, pasa al siguiente capítulo, ¿vale? Para intentar finalizar la situación lo antes posible y pasar a otra en la que sí que podamos detectar competencias, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, nuestro objetivo, el objetivo del entrevistador, fuera de la entrevista curricular, fuera de nuestras mentes, es profundizar en la situación y detectar información codificable y evidencias de posibles competencias, ¿vale? De eso solo lo podemos hacer de esta manera. Vale. Entonces, el papel del entrevistador, al margen de profundizar en esa situación y hacer que el candidato cuente absolutamente todo y relate perfectamente todos los comportamientos que llevó a cabo, nuestro objetivo es recoger esa información, en este caso codificable, información que sea válida, que nos permita determinar las competencias que tiene el candidato y en qué nivel aparece cada competencia, ¿vale? Entonces, como ya os adelantaba, para esto tenemos que escribir o transcribir, mejor dicho, lo que dice el candidato, las evidencias conductuales tal cual las transmite él. No escucharlo y escribirlo de nuestra manera. Hay que escribirlo tal cual lo dice él con sus propias palabras, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego eso, vamos con nuestro diccionario de competencias al lado, vamos a buscar en qué grado aparece y es muy importante en la manera de expresar lo que tenga el candidato, ¿no? Porque hay que ser, como decíamos, súper objetivo. En este momento en el que nosotros recogemos la información durante la entrevista, tenemos que recordar que solo podemos recoger la información, porque solo es información codificable, aquella que está facilitada en primera persona del singular. Yo hice, yo dije, yo pensé, yo sentí. En pasado siempre, presente y futuro aquí no vale para nada, no es codificable. Si el candidato empieza a hablar en plural o empieza a hablar en presente o empieza a hablar en futuro, le cortamos inmediatamente, ya os decía que es una entrevista a la que interrumpimos, le cortamos y le decimos, no, disculpa, como te decía, me interesa tu papel en la situación, lo que tú hiciste, no lo que hicieron los demás. Por favor, céntrate en lo que tú hiciste. En ese momento, en el pasado, y entonces él vuelve a empezar. Si vuelve a irse al plural, o vuelve a irse al presente, o vuelve a irse al futuro, le volvemos a cortar. Y así continuamente, ¿vale? Luego, evidentemente también, un pequeño inciso, si vemos que el candidato no sale del plural, no hay manera de que entre en la situación, no sale del plural, no se va al pasado y nos habla todo el rato en presente, por mucho que le explicamos y por mucho que le interrumpimos, a lo mejor es que la situación se la está inventando, él nunca la hizo, nunca la llevó a cabo, normalmente pasará eso y hay que cambiar de ejemplo. O sea, si vemos que tras varios avisos, tras varias interrupciones, no entra, a lo mejor seguramente será porque esa situación no la ha llevado a cabo él, ¿vale? Entonces hay que cambiarla. Pero eso se ve con la experiencia. Luego, ¿qué más? Solo podemos codificar en pasado, primera persona en singular, situaciones concretas, nunca generalidades, ¿vale? Y en las situaciones narradas en plural, fuera, tampoco son codificables. No es información. Ahora pasamos a un ejemplo de entrevista de incidentes críticos focalizada. La estructura es igual, es exactamente igual que la anterior, lo único es que la pregunta que hacemos de cuéntame una situación profesional que haya sido, de la que hayas sido protagonista, que haya sido positiva para ti o negativa en este último año, la hacemos más concreta. Por ejemplo, para detectar orientación a resultados, cuéntame una situación profesional en la que tuvieras que esforzarte mucho para conseguir algo. Esta es una pregunta focalizada para obtener orientación a resultados. Gestión de personas. Cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista, que haya sucedido en este último año, que haya sido especialmente difícil con un miembro de tu equipo. Pensamiento analítico o conceptual, porque aquí saldrán los dos. Si los tiene, si no los tiene, no saldrán. Cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista, que haya sucedido en este último año, en la que tuviste que resolver un problema complejo. Impacto, influencia o negociación. En algunos manuales se llama negociación. Cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista, que haya sucedido en este último
año en la que tuvieras que convencer a alguien para que hiciera algo. Esto lo hemos visto antes. Orientación al cliente. Cuéntame una situación profesional de la que hayas sido protagonista, que haya sucedido en este último año, en la que hayas tenido que enfrentarte con un cliente complicado. Y así, pues un poco para todas, ¿no? Para las 18 competencias que suele haber en los manuales. Nuestro papel, el papel del entrevistador mientras el candidato narra la situación. Volvemos al principio. El papel del entrevistador es no estar súper atento, escuchar e indagar en los aspectos importantes. Volver hacia atrás cuando sea necesario para tener toda la información codificable posible. Para esto es súper útil, ya os lo decía, parafrasear. Realizar preguntas en pasado sobre lo que el entrevistado hizo, dijo, sintió, pensó. Ya lo hemos comentado, qué hiciste, qué dijiste, qué pensaste y cómo te sentiste. ¿Vale? Y en negrita lo he puesto porque es fundamental, el entrevistador nunca puede realizar preguntas que induzcan a una determinada respuesta. Por ejemplo, ahí la tenéis súper clara. ¿Con qué intención hablaste con tu jefe? ¿O con qué intención hiciste tal cosa? Estamos ya llevándole a pensar que había una intención y a lo mejor no tenía ninguna intención, a lo mejor lo hizo de una manera automática porque está acostumbrado a hacerlo por su trabajo, ¿vale? Entonces, nuestras preguntas están limitadas a eso que veis ahí, poquito más, y a ir hacia adelante y hacia atrás pensando y profundizando. Página. Codificación en la entrevista. Bueno, la codificación es precisamente la técnica utilizada para detectar las competencias y el nivel en el que aparece, no sé qué le pasa a la presentación. Bueno, en el que la codificación ya lo comentábamos anteriormente. Es la técnica que utilizamos los entrevistadores para la información que nos ha facilitado el candidato, traspasarla al diccionario de competencias y ver qué competencias y en qué nivel las tiene, ¿vale? Bueno, no sé qué está pasando. Entonces, volviendo, ya como último. Reglas para la codificación. ¿Qué es codificable y qué no es codificable? Es codificable el yo, las situaciones específicas, los comportamientos pasados, pensamientos y sentimientos pasados, todas las actividades que sean atribuibles al entrevistado y las actividades detalladas. ¿Y qué no es codificable? En nosotros, el plural, ya lo hemos dicho antes, las generalidades. Cuando digo generalidades, por ejemplo, hay muchos comportamientos, hay muchas conductas que un determinado profesional lleva a cabo en su trabajo que lo realiza de forma automática, ¿vale? No porque le salgan a él específicamente, sino porque forman parte del trabajo. Y eso también hay que saberlo diferenciar, ¿vale? Las cosas que hacemos de manera automática porque forman parte del desempeño de nuestro puesto no son codificables, porque no son comportamientos nuestros, que lo exige el propio puesto, ¿no? Comportamientos presentes o futuros, afirmaciones sobre intenciones, creo que lo hablábamos en el módulo anterior, el yo soy capaz de esto, yo podría hacer esto, yo creo que yo seré muy bueno en esto para otro tipo de entrevista puede ser más útil, pero para esta no, ¿vale? Actividades atribuibles a terceros o al equipo, pues volviendo un poco a que no lo haya hecho él directamente, sino que lo haya hecho otra persona. Cuando veamos que nos está relatando una situación un poco detallada, cuando un profesional, que es lo que os comentaba antes, tras varios avisos, no profundiza, no consigue meterse en la situación y da poco detalle de una situación, la realidad es que o no hay más ahí que sacar o es una situación que no es tal, es decir, que puede que nos esté contando algo que en realidad no ha pasado o que ha hecho otra persona, porque si no tú eres capaz de profundizar y capaz de detallarlo porque tú lo has vivido, ¿vale? Entonces, cuando veamos que alguien duda mucho y que no entra en detalles, tendamos a cambiar inmediatamente y tras un par de avisos no entra, debemos tender a cambiar la situación porque probablemente no está poniendo el ejemplo que debería, ¿vale? Y respuestas inducidas por el entrevistador. Si en algún momento nosotros, porque al final somos humanos, notamos que en alguna pregunta hemos podido inducir al candidato a que conteste algo y eso
si eres sincero contigo mismo, lo sabes, no debes codificarlo nunca, ¿vale? Nunca. Y también, regla para la codificación, que aquí no aparece, pero es súper importante, si una persona no tiene competencias, no las tiene. Y si las tiene, las tiene. Hay gente que tiene 8, gente que tiene 6, gente que tiene 3 y gente que no tiene ninguna. Y no podemos en esto intentar sacar de donde no hay o tender a ir hacia arriba, ¿vale? Siempre y cuando nuestro papel como entrevistador sea bueno, es decir, nosotros estemos lo suficientemente preparados como para asegurar eso, ¿vale? Pero si la entrevista está bien hecha y alguien no tiene competencias, no las tiene, y si las tiene, ¿vale? Y ya está. ¿Tenéis alguna duda? A ver, lo leo en alto. En la práctica puede ocurrir que la falta de experiencia de un candidato que posee determinadas competencias represente un hándicap frente a otro con experiencia que probablemente no tenga esas competencias. A ver, en la práctica sí. A ver, hay clientes que están muy entrenados y muy versados en lo que son las entrevistas por competencias. Y cuando un cliente verdaderamente, de verdad, quiere hacer perfiles por competencias, no tiene en cuenta la experiencia profesional. Luego hay clientes que tienen un mix o que hacen un mix entre la experiencia profesional y las competencias profesionales. Es decir, a lo mejor ante un candidato que es más junior pero que tiene mejores competencias que un candidato con más experiencia y con no peores, pero a lo mejor con menos competencias y menos habilidades, puede tender al que tiene más experiencia. Pero eso lo determina sobre todo el perfil del cliente. Yo ya, por ejemplo, os comentaba al principio, yo he trabajado durante mucho tiempo con un cliente que solo se basa en las entrevistas por competencias, independientemente de la experiencia. O sea, él selecciona y contrata a la gente con mejor perfil competencial. Y si esa persona está compitiendo con una que tiene muchísima más experiencia, entra la que tiene el mejor perfil competencial. O sea, ahí es en función del cliente, de las preferencias del cliente y de lo que quiera. Pero cuando asumimos que vamos a hacer una selección por competencias, hay que asumir que es lo que estamos haciendo, que estamos buscando potencial, estamos buscando habilidades, no estamos buscando experiencia, ¿vale? ¿Cuáles son las competencias que se valoran más en un candidato sin experiencia? Es indiferente, es que depende del puesto, ¿vale? Las competencias quizás te podría decir las más valoradas para posiciones a lo mejor más genéricas, pero es que no es independiente de experiencia o sin experiencia, porque realmente es lo que os comentaba, que las competencias se alejan de esa visión. Estamos hablando de una visión más centrada en el potencial. Pero bueno, siempre, pues por ejemplo, a lo mejor en un candidato que no tiene experiencia profesional, pues temas a lo mejor como la orientación al logro, la orientación al cliente, la flexibilidad, el pensamiento, las capacidades intelectuales, pues hacen también que un candidato sea quizás más flexible dentro de la estructura de la organización, ¿no? Iniciativa, competencias que tiendan pues a la flexibilidad y a la consecución de resultados. Eso puede ser súper válido para ventas, muy válido para marketing y muy válido para distintos departamentos, ¿vale? Pero al final cada posición pues es como todo, es donde vaya dirigido el candidato. Cada posición tiene su perfil de competencias, ideal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna duda más? Nada, vale, perfecto. Pues nada, nos vemos en el siguiente módulo, si estáis en el siguiente, que creo que también va de desempeño. Y nada, buenas noches.